Este es un pequeño paseo teórico por funciones cuadráticas. Vamos a ver cómo graficarlas y cómo averiguar los conjuntos de positividad y negatividad. Para eso, largamos con la fórmula extendida de nuestra función cuadrática. Muchas veces vamos a tener la fórmula de la función cuadrática expresada de esta forma. Algo por x al cuadrado más algo multiplicado por x más algo sin multiplicar con ningún x igual a función de x. ¿Sí? Para poder graficar nuestra función, lo primero que queremos hacer es averiguar sus raíces. ¿Qué eran las raíces? Las raíces eran valores en los que si yo reemplazo a x, me queda la función igualada a 0. Es decir, otra forma de saber lo que son las raíces es en donde el gráfico de mi función choca con el eje de coordenadas x, es decir, con el eje horizontal. Ya vamos a ver esto un poquito más en detalle. Para averiguar cuáles son las raíces de una función cuadrática, tenemos de mejor amigo a nuestra fórmula resolvente, fórmula de Bhaskara, como quieran llamarla, que era esta. ¿Se acuerdan del secundario? Esta fórmula, por su naturaleza, puede dar dos resultados, un resultado o ningún resultado, dependiendo de lo que quede adentro de la raíz. ¿Sí? Vamos a empezar a investigar un poco qué pasa cuando tenemos dos raíces y después vamos a ver los otros casos. ¿En qué momento yo voy a tener dos resultados para mi fórmula resolvente? Cuando lo que está adentro de la raíz cuadrada es un número positivo. Entonces yo puedo sumarlo y restarlo para llegar a dos valores distintos. Una vez que yo tengo los valores de mis raíces, la expresión de mi función se puede reducir a esto. Cosas importantes de lo que yo estoy escribiendo ahora. Dos cosas importantes. La primera es, acá mi raíz está positiva, acá mi raíz tiene que estar negativa. ¿Sí? En el caso de que mi raíz sea un número negativo, acá tiene que aparecer un más. Es decir, el signo que tenga mi raíz en esta ecuación tiene que estar cambiado en esta ecuación. Importantísimo, si no invierten los signos, la fórmula no es válida. Otra cosa que es importante es que yo tengo que poner el número a adelante de mis factores. Es decir, cualquiera sea mi fórmula cuadrática, lo que está multiplicando al x cuadrado tiene que mantenerse. Eso a veces nos olvidamos y también arruina nuestra fórmula, básicamente. Se pierde la igualdad entre esta expresión y esta expresión. Así que hojaldre con el que multiplica al x cuadrado y los signos de las raíces, siempre invertidos. ¿Sí? Bueno, por ahora estas cosas vienen de regalo. Ahora, ¿cómo sé yo cómo graficar mi función en base a esta expresión? Con esta expresión es evidente que si yo reemplazo x por R1, R1 menos R1 queda igual a 0 y todo el resto de las cosas se multiplican. Entonces f de x me da igual a 0. Lo mismo con R2, ¿sí? Eso es lo que los hace raíces. Asumiendo que R1 está por acá y R2 está por acá, ¿cómo grafico mi parábola? Yo sé que la función cuadrática va a ser una parábola, pero puede ser así, o incluso puede ser así. ¿Sí? ¿Cómo sé yo cómo calcular eso?
lo que me importa una vez que yo tengo las raíces es saber qué pasa con el vértice. Es decir, ¿qué pasa entre la raíz 1 y la raíz 2 para poder dibujar mi cuadrática? Voy a borrar un poquito todo este mamarracho que hice y vamos a volver a graficar las raíces, ¿sí? En el caso en el que yo tengo dos raíces, calcular el vértice es fácil. Lo que yo quiero básicamente es el punto medio entre R1 y R2. ¿Sí? ¿Cómo calculo el punto medio que está a ojo por ahí? Hago un promedio. Hago R1 más R2 sobre B. Perdón, sobre 2. Sobre 2. El promedio entre las raíces. Este va a ser mi vértice en el caso en el que yo tenga dos raíces. Ahora, lo que me interesa saber para graficar mi función es saber qué valor tiene la función en este vértice. Es decir, yo agarro mi fórmula, A es un numerito, R1 es un numerito, R2 es un numerito y B es un numerito. Este número lo reemplazo por X y me va a dar f de B. ¿Sí? Usen la imaginación o háganlo con un ejemplo numérico. Yo sé que es medio difícil de visualizar, pero si lo hacen con un ejemplo de una fórmula de verdad, no tan simbólico, lo van a poder ver. Imaginemos que f de b está por acá, es decir, el valor de y es f de b. Entonces yo ya puedo, entre este punto y este punto, dibujar una pancita. Y entre este punto y este otro, dibujar una pancita. Yo sé, de regalo, sé que las cuadráticas son simétricas. Entonces, más o menos, y nadie va a esperar que lo dibujen perfecto, la fórmula cuadrática se va a graficar así. Otra cosa que nos indica si la cuadrática hace así o hace así, es decir, si la panza está para arriba o para abajo, es el signo del número a. Es decir, lo que multiplica al x al cuadrado, si es positivo, vamos a tener una panza para arriba. Si el número a es negativo, vamos a tener una panza así. Esto es a menor a 0 y esto es a mayor a 0. Entonces ustedes pueden, en base a el signo, este de acá, saber si están graficando bien o no, saber si se equivocaron, por ejemplo, con el vértice, ¿sí? Es una forma cómoda de saber para dónde hay que encarar el gráfico de la cuadrática. Espero que se haya entendido. Si es medio difícil de entender, me piden un ejemplo con formulitas reales, es decir, con números, no tantas letras, y lo van a poder ver mejor. Ya grafiqué mi función cuadrática cuando tengo dos raíces, ¿sí? Vamos ahora a la función cuadrática cuando tengo una sola raíz. ¿Cuándo pasa que tengo una sola raíz? Cuando lo que está adentro de la fórmula resolvente es un 0. Entonces, ¿qué pasa? Menos b más menos 0 va a dar un solo resultado esta vez, no dos. Entonces, vamos a tener una sola raíz. Para esto, nuestra fórmula reducida se va a ver de esta forma. ¿Sí? Siempre me acuerdo de poner lo que multiplica al x cuadrado, lo pongo acá, si no mi fórmula no vale. Y si la raíz tiene un signo positivo, acá hay un menos. Si la raíz tiene un signo negativo,
acá aún más. Es decir, en esta fórmula se invierte el signo de la raíz. Bueno, es lo mismo que les dije para la vez pasada, solo que en este caso tenemos una sola raíz y tenemos un elevado al cuadrado para mantener la condición de que estamos hablando de una fórmula cuadrática. Entonces, en el eje de coordenadas, yo voy a tener un solo punto en donde la función cruza con el eje X, cruza con el eje vertical. Yo puedo tener una cuadrática que se ve así o una cuadrática que se ve así. Más o menos ancha, podemos por ejemplo tener una que sea medio chancha, así. Cualquiera es una posibilidad. La única condición que yo veo cuando hago la fórmula resolvente es que mi fórmula cuadrática choca con el eje de las X en un solo lugar. ¿Cómo voy a distinguir entre una cuadrática con la panza para arriba y la panza para abajo? Siempre lo mismo, con el signo de mi A. Esto va a ser A mayor a 0 y estos dos casos van a ser cuando A sea menor que 0, o sea negativo. Bueno, ¿cuál es el vértice de mi cuadrática en los casos en los que yo tengo una sola raíz? La misma raíz. Cuando la fórmula cuadrática choca en el eje de X una sola vez, necesariamente ese es el vértice de la función. Si no, tendría dos raíces. Entonces, ni raíces ni vértice me van a dar la pauta de qué tan ancha es mi fórmula cuadrática para esta fórmula. ¿Qué recurso me queda? Solo me queda hacer la tablita. ¿Se acuerdan de la famosa tablita para graficar funciones? X y f de x. Yo voy a elegir siempre valores cerca de mi raíz para que no se me disparen los números. Entonces, yo sé que para x igual a raíz 1, f de x es 0, porque R1 es raíz. Vamos a hacer, por ejemplo, los valores de R1 más 1 y los valores de R1 menos 1. Bueno, como yo sé que R más 1 y R menos 1 están a la misma distancia de R, voy a ver que el valor de f cuando x es R1 más 1 va a ser igual a este valor, R1 menos 1. ¿Por qué? Porque la fórmula cuadrática es simétrica. Entonces no me interesa hacer tablita con este número. Me interesa hacer, por ejemplo, tablita para R más 2. Entonces, yo voy a tener acá, esto es R1, esto es R1 más 1 y esto es R1 más 2. Yo voy a tener acá, y no sé, va a depender mucho de la fórmula, pero imagínense que acá hay un 1 y acá hay un 4. Yo ya puedo graficar 1, 2, 3, 4 y voy a usar otro color porque esto ya es un mamarracho. Yo sé que mi cuadrática tiene que pasar por acá y por acá. Entonces, sabiendo que la cuadrática es simétrica, vamos a tener algo parecido a eso. Y ya vamos a poder graficar nuestra función. ¿Sí? Entonces, recapitulando, para los casos en los que tengo una sola raíz, esa raíz es el vértice y no tengo más opción que hacer la bendita tablita de gráfico de funciones, donde yo elijo a mi raíz y a valores cercanos a mi raíz. Por ejemplo, raíz más 1, raíz más 2. Hago las formulitas, me fijo cuánto valen y los grafico en el eje de coordenadas. Siempre recordando que si me equivoco con las cuentas, tengo que saber que la panza de mi cuadrática va para arriba
si este multiplicador es positivo y va para abajo si es que este multiplicador da negativo. ¿Sí? Vamos al último caso. El último caso se trata de cuando no hay ningún valor de raíces. ¿Cuándo pasa esto? Esto pasa cuando en la raíz cuadrada de la fórmula resolvente, b cuadrado menos 4a por c resulta ser negativo. Y espero que se acuerden, porque si no van a cometer muchos crímenes de la matemática. No se puede hacer raíz cuadrada de un número negativo, a menos que estemos trabajando con números complejos, lo cual está bastante fuera del alcance de este programa. Entonces, cuando tenemos el caso en el que la raíz cuadrada se aplica a un número negativo, llegamos a la conclusión de que esta fórmula cuadrática no tiene raíces. ¿Qué significa esto en el eje de coordenadas? Y que mi cuadrática tal vez está por acá, o que mi cuadrática tal vez está por acá. Es decir, que en ningún momento chocó contra el eje X. No significa que hice mal las cuentas necesariamente. Significa que esta es una posibilidad como cualquier otra. Ahora, ¿cómo hago para graficar algo así? Me fijo el vértice. ¿Cuál es la forma de averiguar el vértice de una cuadrática cuando no tengo raíces? Hay una formulita para eso. Espero que se la acuerden. El vértice es menos b, perdón chicos, menos b sobre 2 por a. Les confieso que yo no me la acordaba, pero Google está de su lado y si no, siempre pueden hacer tablita adivinando algunos valores. Una vez que tenemos el vértice de la función cuadrática, suponiendo, estas letras B y A son estas dos letras de acá, ¿sí? Una vez que yo tengo el vértice, puedo saber cuál es la función de ese vértice, es decir, agarro el valor que me da el B, lo reemplazo en X y me fijo cuánto da. Y yo voy a tener mi primer punto por acá. ¿Sí? ¿Cómo hago para saber qué tan ancha es la cuadrática? Hago tablita. Me conviene siempre usar valores cercanos al vértice para que no se me disparen mucho. ¿Qué pasa con las cuadráticas? Las cuadráticas se comportan como una pancita por acá, pero después se van bastante rápido para arriba. Entonces, si yo elijo cualquier número para la tablita de gráfico de la función, voy a terminar haciendo un gráfico, un eje de coordenadas colosal. ¿Sí? Es por eso que queremos elegir bien los números en los que usamos para nuestra tablita. Entonces, si yo averiguo los valores cerca de B, de mi vértice, puedo llegar a este punto, puedo llegar a este punto y dibujo las dos ramas de la cuadrática, más o menos inventando una pancita y más o menos simétrico para el otro lado. Así es como se grafican los tres tipos de fórmulas cuadráticas que hay. Ahora hablemos un poco sobre el conjunto de positividad y negatividad. Recordando un poco lo que ya vimos, tenemos tres formas de escribir las fórmulas cuadráticas. Tres formas irreducibles, ¿sí? Esta es una, que es en el caso en el que no tengo raíces. Esta va a ser otra. Vamos a poner el menos para mantener. Y la tercera va a ser la primera que vimos en el video. ¿Sí?
Estas son las tres formas que pueden tener nuestras fórmulas irreducibles de cuadrática. Y como ya les dije antes, esto tiene que ver con qué tantas veces nuestra parábola toca el eje de coordenadas. Vamos a ver el caso en el que nuestra parábola tiene un A negativo. Acuérdense de prestar atención al signo de A, porque eso les da pauta de cómo encarar los conjuntos de positividad y negatividad, ¿sí? Acá tenemos un R1, acá tenemos un R2. ¿Qué es un conjunto de positividad? Es el conjunto de los X tales que la función de X sea positiva. Simbólicamente hablando, esto es lo que estoy escribiendo en el pizarrón, tal que f de x sea mayor que 0. ¿Sí? Esto es el conjunto de positividad. Misma definición para el conjunto de negatividad, solo que cambiando el signo de mayor por un signo de menor. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el conjunto de ceros? Las raíces. Es el conjunto de los x en reales, tales que f de x es igual a 0. Eso por definición es el conjunto de las raíces. En este caso particular es un conjunto con llavecitas que incluye a R1 y R2. Los conjuntos de positividad y negatividad se usan para estudiar cualquier función, pero en el caso de las cuadráticas es particularmente fácil saber cuál es cuál. ¿Por qué? Porque siempre están marcados por las raíces. En este caso que tengo dibujado acá, ¿cuál es el conjunto de positividad? Este sector del conjunto X. El conjunto de positividad es desde la raíz 1 hasta la raíz 2. ¿Sí? Es el conjunto de los X donde la función está por arriba del eje X. ¿Sí? Usé paréntesis, es importante usar paréntesis. El conjunto de positividad nunca incluye las raíces. ¿Cuál es el conjunto de negatividad? Todo el resto. Voy a hacerlo en verde. El conjunto de negatividad es desde el menos infinito hasta la raíz 1, unión, raíz 2, infinito. Siempre al lado del infinito está el paréntesis y también usamos paréntesis para las raíces porque no están incluidas. Esto es siempre cierto para cuando tenemos dos raíces y una negativo. Si son personas de formulitas, si se quieren hacer ese machete, es elección de ustedes. ¿Qué va a pasar con los casos en los que tengo dos raíces, pero mi A es positivo? Va a pasar exactamente lo contrario. Es decir, el conjunto de positividad va a ser de infinito a raíz 1 y de raíz 2 a infinito. Y el conjunto de negatividad va a ser lo que está entre las raíces. Y esto es cierto para cualquier cuadrática con dos raíces. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa cuando tenemos una sola raíz.
Cuando tenemos una sola raíz, la fórmula cuadrática es o toda positiva o toda negativa. ¿Salvo qué punto? Salvo el punto de la raíz. ¿Cómo se escribe eso en conjuntos? Vamos a verlo en un segundo. Entonces tenemos en nuestra gráfica una función cuadrática que tiene una sola raíz, es decir, el caso 2. Y vamos a ver este caso, que si les insistí lo suficiente, ya no les tengo que repetir, que este es el caso en el que A es mayor a 0. Cuando tenemos una A mayor a 0, toda nuestra función cuadrática con una sola raíz es positiva. Entonces el conjunto de positividad es igual a los reales salvo un punto. ¿Qué punto? El punto en el que la función es igual a 0, donde no es mayor estricta que 0. Entonces esto se escribe así. ¿Sí? Función cuadrática, una sola raíz, A mayor a 0. Conjunto de positividad es igual a los reales menos un conjunto que solo tiene como elemento la raíz. ¿Cuál es el conjunto de negatividad de esto? ¿Hay algo dibujado abajo del eje de los X? No, no hay nada. Entonces este conjunto está vacío. Y esto vale para cualquier función cuadrática que tenga una sola raíz y su A sea mayor que 0. Para el caso en el que A sea negativo, ya para esta altura no debería ni que decirles esto, porque se desprende de lo que ya vimos antes. El conjunto de positividad va a estar vacío, porque mi gráfico verde no tiene ningún punto arriba del eje X. El conjunto de positividad es vacío. ¿Y cuál es el conjunto de negatividad? Todos los reales menos la raíz. ¿Sí? Este es el caso en el que A es menor que 0. Espero que se vea bien todo esto. Bueno, vamos a ir rápidamente a el caso en el que no tengo ninguna raíz en absoluto. ¿Qué pasa cuando no tengo ninguna raíz? Básicamente, vamos a tener un conjunto de positividad que tenga todos los reales y un conjunto de negatividad que esté vacío o viceversa. ¿Qué va a definir eso? Sorpresa, sorpresa. El signo de mi A. En este caso, A es positivo. El conjunto de positividad de esta cuadrática, estoy hablando de las cuadráticas del caso 1, en el que no se puede resolver raíces. Esta cuadrática tiene un conjunto de positividad que es todos los reales y un conjunto de negatividad que está vacío. Todo esto siempre y cuando no tenga raíces y A sea positivo. Para el caso inverso, es decir, cuando A sea negativo, se invierten los roles, es decir, el conjunto de positividad es el conjunto vacío y el conjunto de negatividad son los reales. En este caso, ¿cuál va a ser mi conjunto de ceros? Para los casos en los que no tengo raíces, el conjunto de ceros va a ser también vacío. Porque efectivamente no tengo raíces.
Bueno, espero que esto haya sido entendible. Si se puso muy letroso y quieren ejemplos con números, me avisan en los comentarios y se los hago.